Bien, el tema de hoy va a ser la huella hídrica y de carbono. En la clase pasada estuvimos hablando sobre el pensamiento de ciclo de vida. Vimos qué es la economía circular, qué es el ciclo de vida de un producto desde la cuna hasta la tumba, que hay que intentar cerrar ese ciclo de vida. Y vimos un poco acerca de qué es el desarrollo sostenible, em, qué son los pilares de la sustentabilidad. Y después vimos las categorías de impacto, o sea, los diferentes tipos de impacto y cómo los podemos ir cuantificando. Entonces, hoy vamos a continuar con ese pensamiento de ciclo de vida que después en las siguientes clases lo vamos a ir aplicando de manera específica a la construcción y a los edificios. Entonces, la huella hídrica y la huella de carbono pues simplemente va a ser evaluar el impacto en todo el ciclo de vida de algún producto, de alguna persona, de alguna institución, para únicamente la categoría de agua, para la huella hídrica, o la categoría de emisiones de gases de efecto invernadero para la huella de carbono. Entonces, la huella de carbono, pues simplemente va a ser cuántos gases de efecto invernadero, o sea, sumando todos, ya sea CO2, ya sea metano, etcétera, emite una persona a lo largo de sus actividades diarias, o bueno, puede ser la de carbono de un producto como un celular, o de una institución como una empresa, un banco o una universidad. Solo estamos evaluando la categoría de impacto del cambio climático y por eso hay que tener cuidado, porque no podemos hacer comparaciones basadas únicamente en la huella de carbono, porque nos podemos llegar a equivocar o podemos llegar a hacer greenwashing, porque a lo mejor cierto producto tiene muy baja huella de carbono, pero tiene mayores impactos por otros lados, ¿no? Como por ejemplo la energía nuclear. Es una energía, una fuente de energía baja en carbono y por eso a veces se dice que es renovable, limpia, sustentable y no sé cuántas cosas, pero pues hay otras categorías como el manejo de residuos donde hay por ahí algunos problemas todavía. Hay metodologías específicas para calcular la huella de carbono, como el Greenhouse Gas Protocol y normas ISO, por si les interesa entrar con más detalle a cómo calcular la huella de carbono. Ahora, antes de entrar de lleno a la huella de carbono, vamos a recordar un poquito qué es el cambio climático, sobre todo que ahorita ya tenemos un poco más de herramientas conceptuales para poder hablar más precisamente acerca del cambio climático. Entonces recuerden que la radiación de onda corta es la luz visible que nos llega del sol y la radiación de onda larga o infrarroja es la que emiten todos los objetos de acuerdo con su temperatura. Y hay objetos que absorben o que reflejan o que son transparentes. Entonces los gases de la atmósfera son transparentes a la radiación de onda corta. Entonces cuando llega la radiación del sol, atraviesa la atmósfera sin generar ningún efecto y es absorbida por la superficie terrestre. La superficie terrestre, al absorber esta radiación, se va a calentar, como veíamos con las em, resistencias térmicas. Y al calentarse va a emitir mayor radiación de onda larga, como vimos ahí en función de la cuarta potencia de la temperatura superficial. Una vez que esté emitiendo esta radiación de onda larga que escaparía de la Tierra, resulta que hay cierta cantidad de gases, traza en la atmósfera, que van a ser opacos a esta radiación de onda larga, es decir, que van a absorberla en vez de dejarla que escape a la atmósfera y al absorberla se va a calentar la atmósfera y va a aumentar la temperatura. Digamos que es fundamental para que exista la vida en la Tierra, pero la, los humanos hemos roto ese balance y aumentado la emisión de gases de efecto invernadero y generado el cambio climático. Entonces, la acción contra el cambio climático va principalmente en dos ejes. La mitigación es reducir la cantidad de gases que estamos emitiendo para limitar ese incremento de temperatura y la otra es la adaptación, porque pues hay un incremento que ya no hay forma de evitarlo y vamos a tener que o sea, los efectos van a hacerse patentes o se están haciendo patentes desde ahorita con fenómenos meteorológicos extremos, entre otras cosas, y hay que adaptarse a ver cómo vivimos con esos fenómenos. Ahora, en cuanto a justamente las acciones internacionales para intentar disminuir el problema del cambio climático, en primer lugar se hizo el protocolo de Montreal cuando Mario Molina y su asesor de doctorado Rowland descubrieron que los clorofluorocarbonos estaban destruyendo los gases, la capa de ozono.
Entonces se hizo un tratado internacional donde todos los países se pusieron de acuerdo y se coordinaron muy bien para eliminar el uso de estos clorofluorocarbonos. Y resulta que los CFCs también son un gas de efecto invernadero. Entonces por ahí hubo un poco de acción para mitigar este cambio climático. Después, cuando empezó a hacerse más evidente el problema del cambio climático, en el 97 se hizo el protocolo de Kioto y la idea era obligar a los países a reducir sus emisiones, más o menos la misma idea del protocolo de Montreal, pero para todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero como obligaba a los países fue un problema bastante grande, porque Estados Unidos no entró, ya que decía que iban a controlar intereses extranjeros su economía. Canadá, que muchas veces se las da de muy sustentable y amigable con el medio ambiente, pero se salió y solamente obligaba a los países desarrollados. Entonces, países que en ese momento estaban en desarrollo, como Corea, como China, pues no estaban obligados y en la actualidad tienen un impacto bastante importante. Entonces, pues realmente no sirvió de mucho este protocolo de Kioto. Después, hasta 2015, se llegó al Acuerdo de París. Y la innovación del Acuerdo de París era que las reducciones de gases de efecto invernadero iban a ser voluntarias. Es decir, cada país se compromete a disminuir sus emisiones para evitar un incremento de temperatura de 2 grados centígrados e incluso si podemos llegar hasta 1,5 grados centígrados, es lo ideal, ¿no? Y cada país va a decidir cómo hacerlo y en qué términos. Entonces, por eso, pues lo firmaban prácticamente todos los países. Simplemente, pero aún así ha habido algunos problemas, ¿no? Por ahí, o sea, durante la presidencia de Trump, Estados Unidos se salió del Acuerdo de París, después regresaron con Biden, pero pues, si Trump vuelve a ganar o van a volverse a salir. Por ahí en 2021, 2022 se entregaron las segundas contribuciones nacionales determinadas, que era el acuerdo que decía cada país de cuánto iba a reducir de emisiones, pero pues no hay mucho incremento de ambición, que se puede también, el Acuerdo de París pedía que tenías que ir incrementando cada vez la ambición de tus reducciones. Y algunos países como México y Brasil todavía bajaron las emisiones. México por ahí como que ya rectificó un poco el camino y se supone incluso ya aumentó este año la ambición de reducción de emisiones, pero por ahí también ese incremento de ambición está un poco lodoso en cuanto a si realmente es válido lo que están proponiendo, ¿no? Y por más que incluso con los países más ambiciosos, con sus contribuciones determinadas, no es suficiente para limitar ese incremento a los objetivos que tenemos, ¿no? Entonces todavía ahí hay muchas cosas que controlar o corregir a partir de este Acuerdo de París. Entonces, si vemos cuánto está emitiendo de CO2 cada país, destacan algunos países como Estados Unidos, China, India, Sudáfrica, Rusia, Brasil, Irán, Arabia Saudita. Y lo interesante es que países como los europeos, que son los países más desarrollados, o incluso Australia, pues tienen poca prominencia. Solamente por ahí a lo mejor Alemania sobresale un poquito, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con cómo usamos las estadísticas, porque es fácil mentir con los números, o fácil ni siquiera mentir, ¿no? O sea, esconder parte de la verdad y dar los datos que nos convienen. Entonces, a algunos países les conviene esta información de, pues, cuánto emite cada país en total, pero hay una imagen diferente cuando empezamos a verlo per cápita. Per cápita nos damos cuenta que Australia y Canadá, que casi no aparecían, surgen mucho en prominencia, muchos otros países de Europa también empiezan a aparecer, sobre todo los países más al norte de Europa, Rusia también como que tiene un poquito de más de importancia, Kazajstán también, y algunos países bajan un poquito de importancia, sí, o sea, India, China, México, incluso todavía más fuerte Brasil, como tienen grandes poblaciones, pues baja un poco las emisiones por las que son responsables cada persona. Entonces sí, China es quien más emite porque tiene más personas, pero también cuando vemos cuánto le toca a cada persona no es tanto como en Estados Unidos, ¿no? No quiere decir que pues, China no tenga responsabilidad por todo lo que está emitiendo, ¿no? Pero hay que también a veces poner un poco en perspectiva eh, que hay otros países que tienen tanta responsabilidad como China, porque a lo mejor no emiten tanto en total, pero sus habitantes contaminan mucho más que los habitantes de otros países.
Y también estas emisiones se van a distribuir primero en tipos de gases, hay diferentes gases de efecto invernadero. Casi todas las emisiones antropogénicas son de dióxido de carbono, después sigue el metano y después sigue el óxido nitroso. Y después siguen los gases con floro, ¿no? Que como los clorofluorocarbonos o el hexafluoruro de azufre. Pero lo interesante es que aunque el metano es un porcentaje pequeño, tiene casi el mismo efecto que el dióxido de carbono porque es 28 veces más potente que el dióxido de carbono. Y el óxido nitroso es 250 veces más potente. Y los gases fluorinados son desde 2000 hasta 10.000, 20.000 veces más potente que el CO2. Entonces puede balancearse un poco esos efectos, aunque en masa sea muy diferente lo que estamos emitiendo. Y también se distribuye en diferentes sectores. Casi todo lo que emitimos, o la gran mayoría, es electricidad y transporte. Y por ahí aparece industria, agricultura. Y lo interesante es que el sector de los edificios, comercial y residencial, pues aparece muy por abajo en esta tabla. Pero nosotros nos estamos centrando, todo lo que hemos visto es para poder reducir, bueno, o sea, uno de los principales objetivos que hemos tenido con el diseño bioclimático, eh, pues ha sido reducir también con lo que vamos a ver esto de ciclo de vida, ¿no? Reducir esas emisiones que tenemos en el sector residencial y por ahí si buscan algunas estadísticas, les va a decir que es muy grande las emisiones que tiene. Y el asunto es que gran parte de la electricidad que se genera, pues se va a estos sectores. Entonces podemos pasarle ese pedazo de electricidad para acá y dentro de las ciudades, pues donde se da la mayor parte del transporte, ¿no? Entonces también por ahí va otro tramo. Entonces sí es muy importante el reducir las emisiones en los contextos urbanos. Y ahora sí, como tal, la huella de carbono. Entonces, la huella de carbono se puede calcular para lo que ustedes quieran. Así yo puedo calcular mi huella de carbono individual y va a ser los gases de efecto invernadero que estoy emitiendo a lo largo de toda mi actividad diaria por los productos que uso, por la energía que utilizo, por cómo me transporto, etcétera. Puedo calcular la huella de carbono de un producto individual. Les digo, mi celular que utilizo, cuánta energía utiliza el celular, el internet, todos los sitios web que utilizo, cuánta energía están utilizando y los materiales que tiene mi celular, el plástico, el vidrio, el silicio, los metales que tiene, esa extracción, esa manufactura, cuánto está emitiendo, e idealmente, pues también al disponer del celular, pues cuál sería ese impacto que estaríamos teniendo. Y llegaremos a una cantidad de kilogramos de CO2 equivalente. Yo puedo calcular la huella de carbono para una empresa, no sé, Apple, y decir, la suma de todos los productos que vendió Apple y de toda su operación, esa gases de efecto invernadero que se emitieron en total, pues es la huella de carbono de Apple y dentro de su estrategia de sustentabilidad tendrían que buscar reducirla. Am, Puedo calcular la huella de carbono de una institución como la UNAM o incluso de un país completo, que son los inventarios de gases de efecto invernadero que se hacen. Hay que tener por ahí cuidado porque es necesario delimitar hasta dónde vamos a calcular la huella de carbono porque se vuelve un problema prácticamente insostenible, ¿no? Em, y también puede existir el riesgo de hacer dobles conteos, que tiene por ahí un poco que ver lo que vimos la clase pasada de, por ejemplo, las emisiones que genera China con el acero que utiliza Reino Unido, pues a quién le corresponde, ¿no? Entonces ahí puede ser un poquito complicado peleárselas y mandarse la bolita de un lado a otro. Entonces, para eso se hace el alcance de la huella de carbono. Desde el alcance va a dividirse en tres y vamos a tener emisiones directas e emisiones indirectas. Desde el alcance número uno, que es el que tenemos en verde aquí en esta imagen, la flecha verde, es el de las emisiones directas, que nos corresponden totalmente, ¿no? Es la electricidad que utiliza, no es cierto, perdón, la electricidad no, ese es el alcance número dos. Es sobre todo los combustibles que utilizamos en sitio. Entonces, por ejemplo, para mi caso sería
las emisiones de la gasolina que utilizo para moverme todos los días en mi carro. Y también sería el gas que estoy quemando en mi casa para preparar mis alimentos en la estufa, para calentar el agua para bañarme, porque se está haciendo directamente en sitio. Para una industria, pues sería los combustibles que queman en un lugar específico. Por ejemplo, para la industria cementera sería pues todo el combustóleo que van a quemar para calentar el horno de tambor. Y también por ahí vamos a ver que hay ciertos procesos químicos que sus productos son gases de efecto invernadero, como la producción de cemento, la producción de aluminio. No hay forma de evitar que dentro de las reacciones se genere CO2, aparte de lo que estamos quemando de combustibles fósiles. Y todo eso va a el alcance directo. También tendríamos, por ejemplo, si calculamos la huella de efecto invernadero de caldera, pues también todo lo que va, perdón, de agricultura, por ejemplo, el arroz, como son campos inundados y hay descomposición anaerobia, todo ese metano que se está generando, pues sería directo. Los refrigerantes para aires acondicionados, para refrigeradores, y cuando se escapan son potentes gases de efecto invernadero, también sería un alcance directo. Después nos vamos al alcance 2 que es el alcance indirecto, pero más próximo y fácil de calcular, y es prácticamente las emisiones asociadas a la electricidad que estamos comprando. Entonces yo veo mi recibo de CFE, me dice cuántos kilowatts hora consumí, y de esos kilowatts hora a lo mejor un porcentaje fue por energía hidroeléctrica, otro porcentaje por energía nuclear, otro porcentaje fue por plantas eólicas, otro porcentaje, el más grande pues va a ser por termoeléctricas, turbogás, etcétera. Y cada forma de energía va a tener ciertas emisiones. Todas las formas de energía tienen emisiones de CO2, incluyendo las energías renovables como la solar y la eólica. Entonces yo puedo calcular por cada kilowatt hora cuántas emisiones tuve y ese va a ser mis emisiones de alcance 2. Pero incluso en otros países donde tienen redes de agua caliente, esas redes de agua caliente, que es el calentamiento por distrito, también pues, habría que calcular las emisiones asociadas al calentar esa agua de manera central. Y ya el alcance 3 es el más indirecto, donde a lo mejor esas emisiones indirectas son las emisiones directas de alguien más, pero también pues yo puedo llegar a ser responsable por eso de acuerdo con las acciones que estoy tomando. Y también ahí donde podría surgir conteo doble, si no se tiene cuidado, y eh, donde hay mucha incertidumbre, o sea, hay menos información en estas emisiones. Entonces, por eso suelen ignorarse, pero no es lo correcto de ninguna manera, ¿no? O sea, pueden llegar a ser bastante considerables. Entonces va, por ejemplo, la huella de carbono de los productos, de los alimentos que consumo. Por ejemplo, para una empresa sería la huella de carbono asociada al transporte de ida y vuelta de todos los empleados, a todos los vuelos que utilizan los empleados. em, y cuando yo vendo un producto, también serían las emisiones que genera la venta de ese producto. Entonces, por ejemplo, si yo vendo celulares, el uso de energía, por ejemplo, el ChatGPT y todas estas inteligencias artificiales utilizan unas cantidades de energía gigantescas porque necesitan servidores y servidores y servidores para estar corriendo eso. Entonces, yo en mi celular a lo mejor no gasta la energía de mi celular, pero en un servidor en Islandia o en Noruega, pues está consumiendo la mitad de la energía que utiliza el país completo, ¿no? Por decir algo. Entonces, esas emisiones pues tendrán que corresponderme a mí, pero también quien fabrica los celulares es responsable de cuánta energía se utiliza por los celulares que ellos están vendiendo. Pero ahí es el alcance 3 y la mayoría de las empresas como que ignoran un poquito esa parte. Y es muy fácil hacer greenwashing ignorando este alcance 3. Las empresas petroleras como Shell y British Petroleum, BP, tienen estrategias para llegar a emisiones cero netas, ¿no? El net zero para 2050, es decir, que va a ser una empresa que no va a emitir nada de CO2. Creo que para cualquier persona cuando escuchan eso dirán como, pero ¿cuál es el producto que vende BP, no? Pues sería petróleo, ¿no? Justamente. Entonces, ¿cómo va a ser cero en carbono, en emisiones de carbono, huella de carbono cero, si están vendiendo petróleo? Pero lo que dice el BP es justamente, no, pues es que yo vendo el petróleo, pero yo no quemo el petróleo. Entonces, esas emisiones de quemar el petróleo
un alcance 3 pues no me corresponde a mí, o sea, le corresponden de, o sea, quien está quemándolo, ¿no? Es como quien vende armas y no, pues yo no disparé el arma, yo no maté a nadie. El problema es de quién, a quien yo le vendí el arma y él decidió matar a una persona, ¿no? Entonces, sí es, o sea, obviamente tendrías que hacerte responsable de lo que estás vendiendo. Y esa parte es la que va un poquito complicada por ahí. También como nosotros como individuos, pues también dependiendo de los hábitos que tenemos, por ejemplo, si comes gran cantidad de carne, vas a tener una huella de carbono muy grande, si eres vegetariano, vas a tener una huella de carbono más pequeña, y eso es alcance 3 y es muy importante, por ejemplo, dentro de los individuos. Entonces, ese alcance es por ahí bastante importante. Y también por ahí otra parte del alcance 3 que se me está olvidando es el manejo de residuos. Las emisiones de rellenos sanitarios o de tratamiento de aguas residuales, de tratamiento de lodos, etcétera, ¿no? Todo eso va en el alcance 3 o alcance indirecto. A ver. mm, a veces en las empresas o en las instituciones es un poquito complicado definir la frontera, hasta dónde vamos a, o sea, qué sí va dentro de lo que consideraríamos como la huella de carbono o a lo que no le vamos a calcular huella de carbono. Y esto en general, la definición de la frontera es un problema importante en el análisis del ciclo de vida. Entonces, sobre todo se considera lo que la empresa o institución está controlando operativo financieramente, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque aunque tú no eres, seas dueño de ciertos vehículos o no seas dueño de ciertos eh, edificios, porque yo lo estoy rentando, no es mío, pero aún así uno lo está controlando y es responsable de esas emisiones. Y lo que tenemos aquí ahora es unas tablitas, unas imágenes que nos van a ejemplificar la huella de carbono de diferentes actividades. Y lo primero es el transporte, donde claramente no aparece aquí, pero lo que va a tener prácticamente cero de emisiones es caminar o usar bicicleta, por mucho, ¿no? Y ya moverse en un vehículo va a tener muchas más emisiones. Y depende de si es eh, transporte público o si es un vehículo donde va prácticamente una persona que tiene muchas más emisiones, o si van varias personas, y el avión, pues tiene muchísimas más emisiones. Y este no es un vuelo transatlántico, ¿no? Eso es todavía peor la situación. Entonces, por eso, pues una forma fácil de disminuir nuestra huella de carbono, pues es cambiando, haciendo un cambio de transporte, un cambio modal de transporte. Em, Muchos hablan de los vehículos eléctricos para disminuir esa huella de carbono, pero por otro lado también habrán visto por ahí que dicen, no, es que los vehículos eléctricos contaminan más. Fabricar una batería de litio es extremadamente contaminante y en las minas de litio están explotando personas y no sé cuántas cosas. Y pues sí, o sea, el fabricar, o sea, cuando sale un carro nuevo eléctrico, tiene una huella de carbono mucho más grande que un auto de combustión interna. Pero la huella de carbono es a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, el automóvil de combustión interna va a estar usando litros y litros y metros cúbicos de gasolina a lo largo de toda su vida útil. Mientras que el automóvil eléctrico, una batería, aunque la batería pesa media tonelada, solamente tiene unos 20 kilogramos de litio. Y pues sí, el litio se extrae de las minas, pero también todos los otros metales que se utilizan dentro del, para fabricar el auto, y también pues no hay que creer que la gasolina que usan los autos pues crece de los árboles, ¿no? También va a tener ahí un impacto asociado, ¿no? A la extracción del material. Entonces, el volumen y peso que se extrae de litio contra lo que se utiliza de gasolina, y todavía de gasolina hay que pensar en el petróleo, que sería una pérdida entre petróleo y gasolina, pues no tiene comparación, ¿no? Es muchísimo más petróleo el que se utiliza en un auto de combustión interna. E incluso aunque el automóvil eléctrico, la electricidad venga de centrales carboeléctricas, acaba siendo menor el impacto del automóvil eléctrico a lo largo de toda la vida útil, porque el motor de un auto es extremadamente ineficiente, porque hay que estar variando la velocidad, el tráfico, a veces estamos parados y sigue corriendo. Tiene una eficiencia de convertir
el combustible en energía mecánica para transportarse como de un 20, un 30%, e incluso hasta una central que quema carbón convierte como el 45% del combustible en energía. Entonces, es más eficiente una central carboeléctrica que el motor de un automóvil. Y por dos factores, porque muy pocos países producen casi toda su energía con centrales de carbón, entonces siempre tiene un menor impacto en todo el ciclo de vida los automóviles eléctricos. Pero los automóviles eléctricos no disminuyen totalmente la contaminación de las ciudades porque las llantas siguen emitiendo partículas finas, el tráfico sigue siendo el mismo, los accidentes siguen siendo el mismo. Lo que tendríamos que hacer es transporte público masivo. E incluso aquí nos dice que un auto compartido emite menos que un autobús, pero si nos vamos a electromovilidad en transporte público masivo, es decir, un autobús eléctrico, como ya el Metrobús está empezando a ser eléctrico, trolebuses, metro, etcétera, trenes ligeros, tranvías, todo eso nos vamos metiendo y expandimos las redes de transporte público y favorecemos el uso de bicicleta, favorecemos el diseño urbano, nuevo urbanismo para que la gente pueda caminar y vamos a bajar considerablemente nuestra huella de carbono. Pero también aquí hay un problema que muchas veces estamos supeditados a nuestro entorno. Y es donde pues, no solamente van por ahí las decisiones individuales, porque yo puedo querer ir a trabajar todos los días en bicicleta, pero si estoy obligado a trabajar a 20 kilómetros de mi casa, pues, es donde se encontró trabajo, porque no hay oportunidades de trabajo donde yo vivo, pues va a ser difícil a lo mejor moverse caminando, ¿no? Y entonces estoy obligado a utilizar el automóvil porque tampoco hay transporte público. Entonces ahí es donde las decisiones individuales pues no siempre sirven porque hay que exigir a los gobiernos y a las empresas que nos den esas oportunidades. O si yo quisiera irme de México a Monterrey en tren, y podría en un tren bala, podría llegar en 2 horas a Monterrey, 3 horas a Monterrey, mucho más rápido incluso que en avión, porque en avión, aunque sean 1 hora y media, pues hay que sumarle que el AIFA pues va a estar a 2 horas de donde uno viva y el aeropuerto de Monterrey también está en medio de la nada y hay que aventarse 1 hora y todavía hay que llegar 2 horas antes de que salga el avión y esperar que no se retrase el avión, entonces ya son como 5 o 6 horas de viaje en total para llegar a Monterrey y en tren bala serían 2, 3 horas más media hora para llegar de ahí a la estación de tren y media hora para salir, serían 4 horas. Entonces seguiría siendo menos tiempo y bastante más cómodo es viajar en tren que viajar en avión. Pero pues no existe, ¿no? Entonces estoy obligado a rentarme el transporte en camión, 10 horas, 12 horas, incómodo, peligroso a veces también, o viajar en avión y tener un consumo gigantesco. Y por eso es mucho más fácil tener un estilo de vida más sustentable en Europa. La gente se puede mover en tren sin ningún problema que tener ese estilo de vida en Estados Unidos. Si uno quiere hacer eso es imposible porque no hay redes de trenes de pasajeros o muy pocas y están en muy mal estado. No hay trenes bala en Estados Unidos y a veces uno puede decir, bueno, es que ¿cómo voy a hacer? ¿Cuándo voy a mover de tren de Los Ángeles a Nueva York? No, si son como 4.000, 5.000, no, creo que son como 6.000 kilómetros de distancia. Y obviamente, pues sí, uno no se va a mover en ese caso, ¿no? Pero ¿por qué tendría uno que moverse en avión de San Francisco a Los Ángeles? Si están como a media hora en tren bala y llevan años intentando construir un tren bala en esa zona. Entonces, por eso, pues sí es importante que nosotros hagamos acciones individuales y cambiar nuestros hábitos. Eso sí es porque mucho de lo que hacen las empresas es para venderle a los individuos y pues no podemos exigir si nosotros no tomamos acciones. Pero pues muchas veces esas acciones individuales no pesan tanto como lo que podamos exigirle a las industrias y a los gobiernos a través de la regulación, activismo, manifestación, para que se hagan los cambios estructurales que son necesarios. La alimentación, que también es algo controversial y hay muchos sentimientos fuertes por ahí, pero si nos vamos a los hechos duros, pues es evidente lo que está pasando, ¿no? El producir carne es muy contaminante, usa mucha agua, vamos a ver, genera muchas emisiones, por ejemplo, las vacas que tienen eructos con metano, pero también como a las vacas hay que alimentarlas con granos, con alfalfa, etcétera, eso hay que cultivarlo. Entonces, tenemos las emisiones asociadas a cultivar
lo que le vamos a alimentar a las vacas más lo que se genera al alimentar al eh, cuidar a la vaca más lo que tiene que ver con el procesado del alimento. Em, Mientras si comiéramos cosas de origen vegetal, pues nos saltamos ese paso de alimentar a la vaca y luego alimentarnos a nosotros, porque de hecho el problema es que la vaca es muy ineficiente si lo vemos como una máquina en convertir calorías. Es decir, de cada 100 calorías que yo le doy a la vaca, la carne de res me va a dar a mí solamente una caloría. Entonces, estamos perdiendo ahí 99 calorías que tuvimos que cultivar, generar emisiones y que no se las estamos dando, no se están yendo absolutamente a ningún lado. Entonces, prácticamente cualquier alimento vegetal, incluido el arroz, o sea, inclusive el arroz que tiene el problema del metano en su cultivo, tiene menores impactos que la carne y considerablemente, como lo podemos ver en esta tabla. Sobre todo, incluso cuando lo estamos considerando eh, por calorías, o sea, esto está tomando en cuenta por cuántas calorías están emitiendo, o sea, por cuántas emisiones tenemos por 100 calorías, por ejemplo. Y obviamente 100 calorías a lo mejor de carne de res son, no sé, o sea, 20 gramos y 100 calorías de brócoli, pues iba a ser, no sé, 1 kilogramo de brócoli, ¿no? Bueno, no está, ¿no? Pero, o sea, no es por peso equivalente porque no son, o sea, son por nutrientes equivalentes. Entonces, no se trata a lo mejor de que nos volvamos veganos todos o vegetarianos, em, porque hay muchas cosas por ahí, otros asuntos culturales que también no hay que ignorar, pero pues sí que disminuyamos nuestro consumo de carne considerablemente, ¿no? Que solamente comamos carne de vez en cuando, también que reduzcamos el desperdicio de alimentos de manera considerable. Y aunque sí hay zonas donde en la actualidad es culturalmente muy importante ese consumo de carne, no sé, como en el norte, que se hace la carnita asada cada fin de semana, hay que pensar un poco en cómo ha sido la historia, ¿no? O sea, no, esa cultura de consumir carne de manera excesiva también ha sido implantada porque es el producto económico de la región, y entonces tanto el gobierno como las industrias lo han fomentado. Pero no es como que hace 100 años en Monterrey la gente hiciera carne asada cada fin de semana y consumieran medio kilo de carne, ¿no? O sea, 400 gramos de carne todos los fines de semana. La gente, o sea, no había tal producción de carne y la gente tampoco tenía los fondos para estar consumiendo esas cantidades, ¿no? Entonces ha habido ahí un cambio de dieta en los últimos 50 años en los estados del norte en México y ha habido hasta cierto punto un cambio cultural asociado a eso. Entonces también no, o sea, puede haber un cambio cultural también en el otro sentido, ¿no? No necesariamente es malo. No quiere decir que vamos a prohibir las carnitas asadas de aquí a futuro, pero sí puede cambiar un poco lo que se está preparando. Eh, y es importante o sea, y eso sin obligar a la gente a que sea vegetariana, ¿no? Simplemente les digo, consumir menos carne. Por ejemplo, tener guarniciones más grandes o hacer estofados o guisados que van a tener carne, pero pues tener muchas otras cosas por ahí, ¿no? O sea, como verduras. Entonces ya cuando uno ve el peso total de lo que estamos consumiendo, pues no es, de carne no es tanto. Y aunque esto no tiene mucho que ver con o sea, no está directamente relacionado con la huella de carbono, tenemos por ahí también la huella física, el uso de suelo que está teniendo la producción de alimentos. Sobre todo, la producción de carne utiliza mucho espacio y el utilizar mucho espacio está asociado a la deforestación porque estamos donde cultivarlo. Em, Y tiene mucho espacio por lo que le dijimos, porque yo tengo que hacer cultivos agrícolas para alimentar a los animales, para después comerme a los animales. Mientras que para los vegetales, pues simplemente es un cultivo para los vegetales y va directo hacia nosotros. Entonces, como ven, también hay una diferencia abismal entre el uso de suelo de la carne contra el de una dieta basada en vegetales. Y el asunto es que si yo liberara espacio de la tierra,
podría reforestar ese espacio y también disminuir mi impacto y también recuperar espacios naturales que son importantes también para nosotros por los servicios ecológicos que nos están proveyendo. Em, y es lo mismo, ¿no? O sea, no se trata de hacer, de volvernos vegetarianos necesariamente, sino de disminuir un poco ese consumo y vamos a generar un impacto considerable. También esto depende de la situación local. No es lo mismo, a lo mejor en el norte del país, donde la mayoría del ganado se alimenta por libre pastoreo, están pastando ahí en los campos, a lo mejor en algunas partes del país, del norte del país, pues no crecería nada más, pues no podemos cultivar, o sea, no podemos tener un bosque, ¿no? Simplemente crece pasto porque es muy árido y es lo que las vacas pueden comer, ¿no? Em, que ir al Amazonas, donde cortamos parte de la selva para poner vacas ahí, ¿no? Entonces sí hay que tener un poco en cuenta esos diferentes impactos y sí hay que reconocer que en México sería menor el impacto de la carne porque no es tan intensivo esa ganadería como por ejemplo en Estados Unidos. En Estados Unidos muchas veces se les alimenta con granos, mientras que en México pues la mayoría es con sorgo, alfalfa, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, también se les alimenta con grano al final porque es lo que va a hacerles aumentar, es la comida de engorda y al final de la vida de los animales. Pero sí, en México, por nuestra orografía, nuestro clima, se ha dado más esa eh, agricultura extensiva que tiene un menor impacto, pero sí tiene un impacto mucho más grande, o sea, 5 o 10 veces más grande que cualquier otro alimento vegetal. Entonces, esto que vemos aquí en esta tabla, pues son promedios mundiales o es información de Estados Unidos o de Europa, que puede no ser tan representativa. También hay que tener en cuenta esas variaciones locales. Y calcular la huella de carbono de acuerdo con la ISO no es tan fácil, es un procedimiento un poco engorroso. Hay una forma de calculadora rápida con lo que son las calculadoras, que es como eh, hay programas de computadora que lo hacen, o también en línea uno puede meter un poco de información y calcular la huella. No son tan precisos porque no siempre incluyen todos los alcances, o hay unas que sí, otras que no, o luego tienen información genérica de Estados Unidos y no es el mismo impacto de lo que se produce en Estados Unidos que lo que se produce en México. Entonces, lo ideal es usar una del país donde estamos y tener que tenga la mayor cantidad de alcances que se puedan. Aunque en México pues, no hay alguna que tenga, por ejemplo, de alcance número 3, entonces si queremos estimar esa huella de carbono personal, pues ya habría que utilizar información un poquito más genérica. Y la mayoría de estas huellas de carbono pues son para personas, ya para una empresa hay que hacer un análisis mucho más detallado. Entonces, por aquí tienen las ligas para entrar a varias calculadoras de huellas de carbono. Bien, ya que hablamos de la huella de carbono, vamos a hablar ahora de la huella hídrica. Entonces, para la huella hídrica hay que recordar algunos conceptos de hidrología, como nuestra cuenca hidrográfica o hidrológica, que era una región de el territorio que estaba delimitada por un parteaguas y era donde todo lo que precipitara iba a drenar a un mismo punto, como esta que podemos ver, la cuenca del río Papaloapan. Y cada cuenca va a tener cierto nivel de estrés hídrico, que va a ser la relación entre la recarga natural y las extracciones humanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues tenemos un estrés hídrico de más del 100% porque sacamos más agua de la que se está recargando. Estamos perdiendo esos recursos hídricos que estamos teniendo. Esta imagen que es del World Resources Institute em, nos da el estrés hídrico por país en diferentes regiones del mundo. Nos damos cuenta que esa franja central del planeta, donde tenemos regiones más áridas, tiene un estrés hídrico considerable. Pero también, si ustedes entran a este mapa en Internet, van a ver que lo pueden detallar por estado. O sea, ya un nivel geopolítico un poco más pequeño y algunos países que podrían aparentar no tener un estrés hídrico como Brasil, cuando uno se va a Río de Janeiro o a Sao Paulo, en las grandes ciudades, pues va a ver que hay un estrés hídrico gigantesco. También en México hay una variación considerable entre el estrés hídrico del sur y el estrés hídrico del norte, donde no hay prácticamente nada de agua y es donde más se está consumiendo el agua. Entonces, el estrés hídrico
determina pues, que es importante disminuir esos usos que tenemos si no queremos quedarnos sin este recurso, por ejemplo, de los acuíferos, que pues no es realmente renovable porque tardan muchos, muchos años en recargarse los acuíferos. Entonces, la huella hídrica es algo relativamente reciente. Hasta 2004 se introdujo el concepto por el científico Arjen Hoekstra, que falleció recientemente, aunque era bastante joven. Y también puede ser una huella hídrica de una persona, institución, un país, un producto, etcétera. Es más completo que muchas otras medidas de cuánta agua se está utilizando porque considera el uso directo e indirecto a lo largo de todo el ciclo de vida y también es multidimensional porque está considerando el uso a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio. No es lo mismo utilizar agua o extraer agua en la época de lluvias que en la época de secas. No es lo mismo extraerlo de una cuenca sin presión hídrica a una cuenca con un exceso de presión hídrica. Existe una institución que lo promueve que se llama el Water Footprint Network. También hay una norma ISO para quien lo quiera calcular con todo el detalle del mundo. Y vamos a tener tres tipos de huella hídrica. La huella hídrica azul, la huella hídrica verde y la huella hídrica gris. La huella azul va a corresponder al uso consultivo de agua y el uso consultivo es el agua superficial o subterránea que estamos extrayendo de la cuenca y no la estamos regresando. Entonces, por ejemplo, en una hidroeléctrica donde el agua pasa por la turbina y sale al río, es un uso no consultivo porque la estamos regresando a la misma cuenca. O si yo utilizo agua para enfriar una central termoeléctrica por un intercambiador de calor y vuelvo a sacar el agua, aunque esté contaminada térmicamente, no es uso consultivo. Pero si yo meto el agua a una torre de enfriamiento donde va a salir como vapor, lo estoy perdiendo de la cuenca superficial y es un uso consultivo. Si yo fabrico concreto y meto agua al concreto y el agua se va a quedar para siempre ahí en el concreto, también es un uso consultivo. Entonces solamente nos vamos a ir a esas partes del uso consultivo. Si yo riego un cultivo y esa agua se va a la evapotranspiración, también va a ser uso consultivo. La huella hídrica verde va a corresponder al deshielo de glaciares porque viene de precipitación eso y también va a corresponder a la precipitación. O sea, es lo que tiene que ver con precipitación. Entonces, si yo cultivo, tengo riego por temporal, eso va a ser una huella hídrica verde en mis cultivos. Si yo hago captación pluvial, va a ser una huella hídrica verde, salvo si la captación pluvial, bueno, también si se va el drenaje, también va a ser huella hídrica verde, ¿no? Si yo llueve en la ciudad y en vez de infiltrarse se va a otra cuenca por el drenaje profundo, también es una huella hídrica verde por ahí. Y eh, la última tipo de huella hídrica va a ser la huella gris. La huella gris se calcula de una manera un poco distinta. Corresponde al volumen de agua necesario para diluir los contaminantes. Entonces, yo podría ver cuántas aguas residuales está generando una ciudad y las estoy descargando a un cuerpo de agua sin tratar. Pero la huella hídrica no corresponde a ese volumen de agua contaminante, sino corresponde a cuánta agua yo tendría que agregar para que estemos dentro del nivel de la norma. Es decir, cuánto necesito para poder diluir a un nivel aceptable esa, ese volumen de agua. Y es muchísimo más grande que como tal las aguas residuales que estamos emitiendo. Y va a bajar considerablemente, por ejemplo, si estamos eh, tratando las aguas residuales. Y el problema que tienen la huella hídrica gris es el umbral al que queremos diluir el agua. Entonces, muchas veces se considera cuánta agua necesito para diluirla a los niveles establecidos por norma. Em, pero las normas van a ser diferentes en cada país. Entonces, los volúmenes de huella hídrica gris pues, serían considerablemente distintos de acuerdo a qué tan estrictos o poco estrictos sean los países. Y también otro problema con el que vamos a, bueno, otra forma en la que, otro umbral que se considera sería cuánta agua necesitamos para diluirlo a los niveles de fondo del contaminante, porque si han visto en México en las plantas de tratamiento, luego sale el agua color ámbar, dicen, bueno, pues está cumpliendo con la norma, ¿no? Entonces la huella hídrica gris bajo ese estándar sería de cero, pero pues aún así eso
puede generar ciertos problemas, ¿no? O sigue estando más contaminada que lo que tendría el cuerpo de agua al que lo estamos virtiendo. Entonces, podemos ver por acá la huella hídrica que vamos a tener por tipo y por país. Desde la primera imagen, la que es azul, tenemos la huella hídrica azul y vemos que sobre todo los países, bueno, países industriales tienen una huella hídrica importante. Estados Unidos, México, Canadá, Australia, em, la India y otros países que no tienen tanta huella hídrica. Si se dan cuenta, en Europa el único que tiene algo fuerte es España. China tampoco tiene nada, Rusia casi nada. Y hay países, los países árabes, pues son los que tienen una huella hídrica azul muy importante porque tienen una industria, una economía fuerte, pero tienen prácticamente nada de agua. Si vemos aquí cómo estaba el estrés hídrico, pues era gigantesco. Y si vemos aquí, pues también tienen una huella hídrica muy, muy, muy fuerte. La huella hídrica verde, también hay países, tres países en particular que tienen un valor muy, muy alto, que sería Mongolia en Asia, Chad en África y Bolivia. No es que tengan un consumo gigantesco de agua, o sea, si ustedes ven en volúmenes, sí va a ser muchísimo más grande que la huella hídrica azul, pero es porque estos países pues, tienen, prácticamente no tienen riego tecnificado de sus cultivos, entonces casi todos sus cultivos es por temporal, y entonces como todo es por temporal, pues va la huella hídrica muy grande. Mientras que en los países que tenemos la huella hídrica azul, fuerte, o sea, todos estos países árabes que tienen también gran cantidad de cultivos, todo es por riego, presas, extracción subterránea, y eso pues corresponde a la huella hídrica azul, mientras que, o sea, no tienen, prácticamente no hay precipitación, entonces no va a haber huella hídrica verde. Entonces, estos países es sobre todo porque no tienen riego tecnificado. Luego nos vamos a la huella hídrica gris, y ahí es donde empiezan a pintar más los países industrializados, ¿no? Nos damos cuenta que en África acá es prácticamente nula la huella hídrica gris, mientras que Estados Unidos, Canadá, ahora sí casi toda Europa, Australia y China, pues tienen una huella hídrica considerable. Y lo último que vamos a tener en esta imagen va a ser la huella hídrica sumada por todos los países. Y ahí que hay que, más bien por todos los tipos de huella hídrica. Hay que tener un poquito de cuidado en esta imagen porque a simple vista no es como uno podría decir, bueno, no es que Bolivia, Chad y Mongolia están destruyendo el planeta, ¿no? Están teniendo un consumo de agua excesivo y se tiene que hacer algo al respecto. Pero bueno, si ustedes buscan el índice de desarrollo humano, el Producto Interno o Bruto per cápita de estos países es muy bajo. O sea, es simplemente porque el volumen de huella hídrica verde es muchísimo más grande que cualquiera de los otros. De hecho, lo ideal a lo mejor sería eliminar ese huella hídrica verde y nacer la suma de las otras tres huellas hídricas. Y ahí es donde nos vamos a ir a que se parece más a lo que tenemos aquí en la huella hídrica gris. Es decir, los países más industrializados consumen más agua y también los países más áridos tienen mayores consumos de agua. Y entonces vamos por ahí a que Estados Unidos, Canadá, Europa, Kazajstán también por ahí, Australia, Brasil, pues tienen unas huellas hídricas importantes. Y se corresponde un poco con los países que tienen el mayor estrés hídrico. Hay otro concepto importante dentro de la huella hídrica que va a ser el agua virtual. Entonces, el agua virtual corresponde al agua que está incorporada o al agua que está, o sea, la huella hídrica de los productos que vamos a estar exportando e importando. Entonces, por ejemplo, digamos que Estados Unidos produjo maíz y utilizó cierta cantidad de agua para producir ese maíz. Y después le está exportando el maíz a los Emiratos Árabes, porque los Emiratos Árabes es extremadamente árido y no tiene suficiente espacio ni agua para poder cultivar maíz. Entonces Estados Unidos dice, pues solamente le mandé maíz. Pero no es cierto, no solamente le mandé maíz, le estoy mandando todo el agua que necesité para producir el maíz que no tiene los Emiratos Árabes. Entonces, Emiratos Árabes no solamente está importando productos, sino que está importando agua que no tiene en su terreno, en su territorio y está extrayendo los recursos hídricos y puede haber problemas, está generando presión hídrica en otros lugares para evitar generarla en su propio territorio, porque a lo mejor están demasiado
excedida la presión hídrica de manera local. Y sobre todo los países que tienen una huella hídrica virtual considerable, pues son los países del Golfo Persano, porque tienen economías muy fuertes, productos internos brutos per cápita muy grandes y tienen además un déficit de exportaciones. Bueno, no, sí, sí, tienen un déficit de exportaciones porque importan mucho más de lo que exportan. Es lo que podemos ver en estas tablas, o sea, los Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar también por ahí y Bahrein. Entonces, por aquí tenemos las importaciones de trigo a Qatar, que es lo que es como color turquesa, Arabia Saudita, lo que es morado, y a los Emiratos Árabes, lo que es un azul marino. Y como vemos, importan cultivos, granos de todo el mundo y al importarlos están ahorrando el tener que utilizar agua dentro de su propio territorio. Están trayendo el agua de otros lugares. Y también es una forma en la que se está haciendo ese intercambio mundial y hay que tener en cuenta justamente si estamos dispuestos a utilizar nuestra agua para dársela a otros países. Bueno, aquí tiene lo que hablamos de los tipos de huella hídrica. También existen calculadoras personales, no hay tantas, es un poco menos impreciso, pero también hay una forma por ahí rápida de uno ver cuál es la propia huella hídrica. Y cuando nos vemos, empezamos a pensar que cualquier producto tiene un consumo de agua, así que comprar un carro es un carro que tomó 150.000 litros producirse, o un pantalón de unos pantalones de mezclilla de algodón, que también puede utilizar 10.000 litros para producirse, porque el algodón tiene un consumo muy grande de agua, pues ya uno se da cuenta que la dotación de agua de los sistemas de agua potable, el consumir 100, 200 litros diarios, es un porcentaje muy bajo del agua total que estamos consumiendo. Realmente la mayoría del agua es un agua invisible que va en todos los productos que estamos utilizando. Y al visibilizarla nos damos cuenta de ese impacto y cómo lo podemos disminuir. Em, entonces, justamente ese es el objetivo de la huella hídrica azul, hacer visible estos grandes impactos y consumos de agua que está teniendo cada producto, como un smartphone que va a consumir 12.000 litros. Y si regresamos otra vez a los alimentos, por ahí va a haber algunos problemas y es la misma conclusión de la carne consume muchísima más agua que los alimentos vegetales. Y entre más procesado esté el producto, como una hamburguesa, 2.400 litros, y algo más natural, como un jitomate, consume 13 litros. Pero también hay ciertos vegetales que consumen mucha, mucha agua, como por ejemplo el aguacate. Entonces el aguacate tiene el problema por ahí de la deforestación, em, el crimen organizado y también que está acabando con los recursos hídricos de los estados en los que se está cultivando. Entonces también incluso bebidas, donde uno dice, bueno, me estoy tomando nada más un vaso de leche, son 500 mililitros, 300 mililitros, pero producir ese vaso de leche requirió 200 litros de agua para alimentar a la vaca, para cultivar a los cultivos, para procesar la leche, etcétera. También una taza de café, 140 litros, e incluso una cerveza requiere unos 75 litros. Entonces, como se dan cuenta, es muchísima el agua que viene en todos los alimentos que estamos consumiendo. Y también esos cambios en la dieta de un país completo podrían eh, ayudar a liberar los recursos hídricos, particularmente en cierto tipo de bebidas, que son las bebidas carbonatadas, es decir, los refrescos. Ha habido mucha controversia con las empresas embotelladoras, porque ellos dicen, bueno, es que yo produzco el 1%, o sea, Coca-Cola es el 1% del Producto Interno Bruto de México, pero pues y dicen, no, es que estás consumiendo cantidades gigantescas de agua, por ahí la ley de aguas nacionales le da prioridad a las industrias sobre las personas, pero también ya se les dijo al Congreso que tienen que cambiarla, pero tiene como 5 años que se les dijo y no han hecho absolutamente nada y la administración actual del gobierno federal no ha mostrado mucho interés en cambiar los errores gigantescos que se hizo en la administración anterior con respecto a la ley de aguas. Entonces, aquí nos está diciendo, o sea, una botella de Coca-Cola requiere 175 litros e incluso una botella de agua eh,
común y corriente, o sea, no sé, Bonafont o Ciel, requiere unos 3 o 4 litros para producir 600 mililitros de agua. Entonces, al consumir agua embotellada, estamos acabando con esos recursos que tenemos, en especial con los refrescos, y aparte que en México tenemos que somos de los mayores consumidores de refresco del mundo, especialmente estados como en Chiapas. También es porque no hay disponibilidad de agua potable en esos lugares, ¿no? Entonces, por eso cuando vemos las concesiones de las embotelladoras, y sobre todo que son concesiones en lugares donde hay estrés hídrico importante, y además donde hay comunidades vulnerables que no tienen buenos sistemas de abastecimiento de agua potable o de saneamiento, ahí es donde se genera este problema importante de eh, la conjugación de la baja disponibilidad, consumos altos, y que estamos además generando una extracción que prioriza a las empresas y prioriza a las ganancias de estas empresas. Y no por poner por aquí 2 o 3 sistemas de captación pluvial de 10.000 litros va a tener o va a balancear ese consumo gigantesco que están teniendo estas embotelladoras. Incluso aunque ellos hicieran proyectos para abastecer o para captar o para infiltrar un volumen igual a lo que ellos están utilizando, no es equivalente porque el uso de agua tiene que ver con el tiempo y el espacio donde se está extrayendo. Entonces, ellos pueden captar agua en una cuenca que no tiene tanto estrés, pero si están extrayendo el mismo volumen en una cuenca con mucho estrés, pues no están ayudando en lo más mínimo. Entonces, hay que tener cuidado con tomar decisiones conscientes de estos productos que estamos utilizando, que estamos consumiendo, e intentar disminuir su uso. O sea, no estoy diciendo que no van a tomar una botella de refresco en toda su vida, pero que sean un poco más conscientes del impacto que va asociado a esto y que nos está impactando directa a nosotros mismos, ¿no? Porque son las comunidades mexicanas que se están quedando sin agua debido a esta problemática. Si nos vamos un poco más a lo que estamos viendo en nuestros edificios, también es posible ver la huella hídrica o la huella de carbono de materiales de la construcción. Y aquí nos está separando el agua que se está utilizando en el proceso para generar el material y en la energía que se está utilizando. Entonces, algunas cosas como el acero no usa mucha agua en el proceso, pero como utiliza muchísima energía, pues hay mucha agua que va ahí asociada a las centrales eléctricas. Y lo interesante es que algunas cosas, si ustedes vieran esta tabla y vieran el cemento Portland, dirían, ah, pues está excelente, ¿no? El cemento tiene una huella hídrica mínima, entonces pues vamos a hacer estructuras de concreto. Pero esta es la huella hídrica del cemento. Si vemos la huella hídrica del concreto, a lo mejor pues ya va a aumentar un poquito más, ¿no? Porque hay que, aparte del concreto, es cemento, agua y agregados. Y aquí es donde hay que tener cuidado con solamente tomar en cuenta una categoría de impacto. Pues sí, podrá no ser tan alta la huella hídrica del cemento, pero la huella de carbono es gigantesca. Entonces hay que ahí tomar en cuenta, balancear los diferentes impactos para ver que puede ser bueno en una cosa o puede no ser tan malo en una cosa, pero por otro lado está deshaciendo y contaminando por demás. Entonces vamos a ver un poquito más aplicado a los materiales de la construcción a partir de la siguiente clase. ¿Y cómo podríamos reducir nuestra huella hídrica? De manera personal, sobre todo. Una forma es con la captación pluvial, que vimos con un poco de, o sea, hablamos un poquito de ella en la infraestructura verde, porque es una estructura, eh, una estrategia de infraestructura verde. Y la idea es que vamos a cambiar la huella hídrica azul que estamos teniendo de extraer el agua potable de la red a una huella hídrica verde. Y la huella hídrica verde genera un menor impacto, porque además todo lo que no estemos utilizando, vamos a poner estructuras de infiltración, como pozos de infiltración, para agregarlo al acuífero. Entonces, en vez de que se vaya al drenaje profundo, o sea, en vez de tomar agua de la red de agua potable, utilizar cierta cantidad que va a ser un uso consultivo y el resto mandarlo al drenaje profundo y se vaya a otra cuenca y que el 100% del agua sea una huella hídrica azul, convertimos todo a una huella hídrica verde. Entonces estamos captando el agua, utilizando cierta cantidad del agua y lo que nos sobre lo estamos mandando a infiltrarse. Y estamos reduciendo la presión sobre los sistemas de extracción y de captación de agua para los sistemas de abastecimiento. Y también para dejar de utilizar agua embotellada, primero es dejar de comprar
las botellas de agua de 600 mililitros, ¿no? Si cambiamos de eso a garrafones y a termos, ya ahí tenemos una ganancia porque los garrafones el plástico se está reutilizando y va de un sistema de tratamiento que sí tiene un consumo de agua por ahí, pero pues no es tanto como comprar mini botellitas de agua a cada rato, ¿no? Y la otra es en sus casas, pues compren un filtro de agua. Hay filtros un poquito más avanzados que tienen microfiltración, ósmosis, rayos ultravioleta, etcétera, y tienen asociado un consumo de energía y un impacto para producir este filtro, donde pues sí va a ser mejor que estar comprando agua embotellada, pero no es tanto la ganancia. Y si no tenemos tan mala calidad del agua que llega a nuestras casas, podemos utilizar unos sistemas un poquito más naturales o de menor tecnología, como este que tenemos aquí, que es como una ollita de barro, y dentro de la olla de barro hay carbón activado y también hay plata coloidal. Entonces, se filtra el agua a través de esta olla y cuando sale, pues ya está con una calidad aceptable para ser bebida. Y es bastante práctico. Yo tengo uno y pues sí me ha ayudado a poder deshacerme prácticamente del consumo de agua embotellada. No solamente si voy a otra ciudad o algo así y no puedo rellenar un termo, pues es donde hay que estar consumiendo agua embotellada, pero ya dentro de mi día a día, pues no es necesario, ¿no? Porque ya tenemos ese tipo de estrategias que nos ayudan a reducir nuestra huella hídrica. Bueno, pues ya hablamos de la huella de carbono con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, la huella hídrica con respecto al uso de agua, y también hay otro concepto asociado que se llama la huella ecológica. Y la huella ecológica como que intenta englobar todo nuestro impacto ambiental y se va a medir en cuántas hectáreas de tierra. Y lo que hace es medir cuántas hectáreas de tierra o el espacio que necesitamos para cumplir con nuestra demanda de recursos, nuestra demanda de recursos naturales, perdón. Puede ser para una persona o para una población. El problema es que la cantidad de hectáreas que necesitamos es mayor que pues, toda la capacidad que tiene la tierra. Entonces, eso se llama como una sobrecapacidad o en inglés se llama overshoot. Y conforme vamos utilizando recursos a lo largo del año, hay un día en el que se acaban los recursos, donde estamos viviendo con un préstamo que quién sabe cómo lo vamos a pagar, ¿no? Pero donde ya estamos extrayendo de más de lo que la Tierra nos puede dar. Esto lo ve el Global Footprint Network, también tiene por ahí una calculadora que les dice, si todo el mundo viviera como viven ustedes, ¿cuántos planetas Tierra necesitaríamos? Y ahorita vemos cuántos se necesita por país. Pero lo interesante es esta idea, ¿no? De si nos vamos a los 70, todos los recursos de la Tierra nos alcanzaban para todos los habitantes que habían. Pero conforme ha ido creciendo la población y sobre todo conforme ha ido creciendo las necesidades de la población, pues ha ido aumentando el periodo del año en el que pues ya estamos viviendo con recursos que no existen. Entonces, ya para el 2022 necesitamos 1.8 tierras para cubrir con todas nuestras necesidades, pero no tenemos 1.8 tierras, ¿no? Tenemos solamente una tierra. Entonces, estamos acabando y extrayendo además esos recursos de la tierra. Entonces, si todos viviéramos como la gente de Estados Unidos, necesitaríamos 5 planetas tierras. Mientras si todos viviéramos como vive la gente en la India, necesitaríamos 0.7 tierras. México necesita más de una, está más o menos por ahí donde está Brasil, no estamos tanto 1.7, pero sigue siendo el promedio, está siendo incluso arriba del promedio mundial, o sea, no estamos como los países desarrollados, que están 3, 4 planetas tierras, pero aún así tenemos responsabilidad, pues estamos consumiendo más de los recursos que tenemos disponibles. Y aquí es donde viene la falacia de culpar este problema del día de sobrecapacidad en el incremento de población y toda la falacia de decir es que hay demasiada gente en la Tierra y tenemos que deshacernos de la gente en la Tierra. No hay que bajar la población, vamos a bajarlo a la mitad y a ver cómo lo hacemos para de la noche a la mañana tener la mitad de población, ¿no? Entonces, todas estas ideas que se han llamado el ecofascismo no tienen mucho fundamento en realidad cuando vemos que los países más poblados tienen impactos más pequeños. Entonces, por más que la India se vaya a volver el país más poblado de la Tierra en un par de años, o sea, por poquitos años, si toda la gente viviera como vive la gente en la India, no tendríamos los problemas que estamos teniendo ahorita, ¿no? O sea, el problema son
los pocos habitantes que hay en el mundo desarrollado están teniendo un impacto muchísimo más grande que los habitantes que tenemos en la India. Entonces, aunque cortemos la población a la mitad, pues vamos a seguir teniendo un consumo más grande de lo que necesitamos, porque no es, o sea, no es igual, o sea, hay una gran desigualdad en ese consumo de recursos. Y sobre todo, estas ideas de no es que hay demasiada gente en la Tierra, la gente está reproduciendo al por mayor, son discursos que van dirigidos hacia, es que los países africanos o los países asiáticos se están reproduciendo muy rápidamente, entonces tenemos que controlar qué tan rápido se están reproduciendo. Pero aparte de que las tasas de reproducción están bajando en todo el mundo y vamos a llegar a una estabilidad de población dentro de un par de décadas, a lo mejor cada mujer de un país de África tiene 7 hijos, pero esos 7 hijos van a consumir muchísimo menos que un hijo que va a tener alguien que vive en un país nórdico. Entonces, pues, quienes tendrían que reproducirse menos en ese sentido, pues sería la gente de los países nórdicos, ¿no? Pero pues cuando empezamos a hablar de eso y echar culpas y a ver a quién tenemos que echarnos, pues no tiene ningún sentido. Por eso es la idea del ecofascismo. Y que es una conversación que no nos está llevando a ningún lado, más bien nos está descarrilando. De lo que tenemos que hacer es reducir el impacto de todos, pero especialmente de los que más consumen, son los que más responsabilidad tienen para bajar ese exceso de producción que estamos teniendo. Entonces, esta idea de la huella de carbono, la huella hídrica, la huella ecológica, pues no simplemente nos están diciendo que no se trata ni siquiera tanto de consumir productos que tengan una menor huella. Lo más sencillo es simplemente consumir menos, comprar menos carros, comprar menos celulares, tardar más tiempo para cambiar de electrónicos. Con eso es como vamos a reducir nuestras huellas ecológicas. No sirve de nada comprar tenis que están hechas con plástico reciclado de los mares y que compensan carbono en los bosques del Amazonas, etcétera, si voy a seguir cambiando sus tenis cada 2, 3 meses, ¿no? Aún así voy a tener un impacto considerable. Más bien tendría que darle una mayor vida útil a todos los productos que estoy consumiendo y buscar luchar contra esta obsolescencia programada, contra este deterioro que están metiendo las empresas dentro de los propios productos para que cada vez compremos más y más y más y más rápido y más seguido. Tenemos que combatir ese consumismo y ese extractivismo de materiales para poder tener un estilo de vida más sustentable para todos. Bueno, con esto llegamos al final del tema de huella hídrica, huella de carbono, donde estamos siguiendo este gran tema o este último tema que es el de análisis de ciclo de vida. Entonces empezamos hablando la clase pasada de qué es el pensamiento de ciclo de vida, qué es la economía circular, diferentes tipos de impacto y ahorita nos sentamos en dos impactos en particular, ¿no? Son de los que muchos temas más cerca o más presentes. O sea, no necesariamente son los más importantes, ¿no? Pero son los que más podemos ver. Y ya la siguiente clase vamos a empezar a ver cómo aplicar este concepto de ciclo de vida a los materiales de la construcción, cómo podemos ver cuál es el impacto de cada tipo de concreto, de los tabiques, del acero, etcétera. Y también hablar de ciclo de vida en el edificio, desde la cuna hasta la tumba de un edificio y cómo podemos bajar el impacto en cada una de estas etapas.